Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para compartir uno de estos clásicos. Bueno, recordar, rememorar, pero era porque realmente estábamos esperando a una invitada de lujo. Ya no es una sorpresa, porque ya lo dijeron en el informativo y porque ya nosotros se lo fuimos contando a muchos de los que nos preguntaban quién era el próximo, porque todavía la gente se sigue interesando. Cuando no estamos se preocupa y cuando nos ve en la calle nos dice qué pasó, por qué y quién es el próximo. Siempre improviso respecto del invitado y no va a ser esta la excepción, pero no voy a decir mucho más que es una persona sencilla que ha pasado por un montón de lugares importantes de la comunidad. Ha pasado por las escuelas, ha pasado por la política, ha formado una hermosa familia, ha formado personas, pasando por los colegios y por qué no por la política, y hoy está, yo diría, relajada, dedicada a una posición de jubilada, pero por sobre todas las cosas de abuela o de madre que acompaña a sus hijos. Es una bella persona, por fuera y por dentro. Está con nosotros Susana Sánchez. Querida Susana, ¿cómo estás? Gracias, Cachi, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por tus palabras. Lo más cierto que dijiste, que soy sencilla. Así como me ven acá, me van a ver en la calle, me veían en el banco o en la escuela o en mi casa. Y nada, te faltó agregar que estoy, sí, relajada, que estoy más tranquila, que estoy sin las obligaciones de horarios y de trabajos, pero estoy faltándome algo tan importante como Oscar, sí, que hace claro. un año que nos dejó, y bueno, nada, tratando de seguir viviendo. Seguramente te acompaña desde algún lugar y va apuntalando esa hermosa familia que formaron juntos. Me faltó, como decías, por ejemplo, la etapa del banco, que formó una hermosa parte de tu vida. Pero bueno, si vos has visto alguno de estos encuentros, nosotros arrancamos muy abajo allá, de cuando nuestro invitado gateaba o de cuando ibas a la primaria. ¿Dónde naciste, Su? Acá, en Monte. En San Miguel del Monte, o sea que sos oriunda. Total. Naciste y quizás vayas a terminar tus días en Monte. Es muy probable. Muy bien. Sí, si Dios quiere. Como en la película de Trapero diría que soy nacida y criada. Yo nací acá, en la calle Alem. Nací en aquel entonces. Recuerdo que ya se hablaba del doctor Funes, de Nicolás Funes. Mirá. En mi familia. Tuve una hermana hermosa, joven, que tuvo un accidente y falleció muy jovencita, a los 28 años. La recordamos, ¿sí? Que también era docente y que muy apasionada con matemáticas y todas las cosas de las escuelas. Y bueno, y nos fuimos criando en una familia hermosa. Mis padres eran unas personas muy amplias de pensamiento, y así nos criaron, ¿no? Y así tratamos de criar nosotros después a nuestros hijos y a nuestros nietos, con libertades, con responsabilidades, con una manera de ser que era tal vez un poquito rara en aquella época. Imagínate que yo ya tengo bastantes años y nos dejaban la libertad de decidir por las nuestras qué hacer, pero sumado a una gran responsabilidad de que todo acto tiene una consecuencia, que toda acción tiene una reacción y que cada uno debía asumir cómo quería vivir y cómo podía hacerlo. Eso tal vez me ayudó a que yo también perdí muy joven a mi papá. Él falleció en un espacio muy breve de tiempo,
en que se le detectó un problema cardíaco. Y bueno, y de golpe a los 22 años yo estaba siendo docente y se nos dio vuelta la vida familiar. Mi mamá, que no había trabajado nunca, salió a trabajar, encontró en el municipio un ámbito de amigos y de gente muy, muy buena y muy cordial que la ayudaron mucho. Y Marta y yo estábamos en la docencia, pero éramos suplentes. A veces tenías trabajo, a veces no. Y en realidad había que encarar la vida, al no estar papá, de otra manera. Y me acuerdo que uno de sus amigos, de aquel entonces, nos propuso si queríamos que yo probara para entrar al Banco Provincia. Era lo más alejado a mí entrar en un ámbito de oficina, que no lo había pensado, pero que después me dio una posibilidad hermosísima de compartir en una tarea muy buena, muy, ¿qué te puedo decir? Muy sociable. Me encantaba poder ayudar a la gente desde el lugar que nos había tocado. Y nada, empecé la actividad en el banco. Nunca dejé la de docente. Siempre, aunque sea unas horitas, me quedaba. Susana, háblame de tu papá, que seguramente fue un buen tipo, que por eso se acercaron los amigos a dar una mano y que por eso tu mamá consiguió trabajo pronto. Tal cual. Y porque viéndolas a ustedes, yo también conocí a tu hermana, fui por un breve lapso alumno de ella, y la conocí, una maravillosa persona también, así de tu porte, de tu estilo, y seguramente eso lo traían de casa, de mamá y de papá. Seguramente tu viejo había sido un buen tipo. Excelente, sí, era una muy buena persona. Fíjate que los amigos le pusieron una plaquita para recordarlo, en la que decían: a quien hizo de la amistad un culto. Mi padre tenía varios hermanos y hermanas, era un hombre de una familia grande. Yo tengo muchos tíos y primos, gracias a Dios, pero para él los amigos eran como la familia igual, eran como sus hermanos también. Y te diría que puedo recordar a muchos de ellos que entraban en mi casa y compartían, entre matrimonios, se usaba mucho más antes, salían todos, y nosotros chicas íbamos a San Miguel o a Independiente acompañándolos, o al Náutico, a donde fuese. Que era la época de ir a los bailes, ¿no? Totalmente. A los bailes, a los encuentros de básquet, por ejemplo. ¿Te acordás que en Monte hubo una época de mucha gente de básquet? Excelentes deportistas había acá. Y... sí, por eso había varias canchas, ¿no? Porque había cancha en el Porvenir, había cancha en el Club Independiente, o sea, en el Náutico, y había algún otro lado. Bueno, dentro del Club San Miguel también había cancha de básquet, evidentemente porque era una actividad deportiva que se practicaba bastante, ¿no? Sí, y era seguida por mucha gente. Y era un encuentro social. Además eran excelentes aquellos muchachos. Me acuerdo de los chicos de cuartas en aquel entonces, ¿no? Tete, Cacho, Pepe, claro. Muchísimos hubo excelentes. Rubén Torga, con quien después compartí en el banco. Vos sabés que te lo iba a nombrar porque Rubén me ha contado muchas veces de su actividad deportiva, y una de las que me contaba era del básquet, ¿sí? Pepe Fernández, recuerdo. Bueno, y era muy lindo. Nuestros padres nos llevaban a muchos lados, a todos lados donde podíamos, y así nos fuimos criando en una casa también donde había mucha política. Mis padres siempre estuvieron cerca de la posibilidad de involucrarse en lo social y en lo político. Yo recuerdo los domingos en mi casa había reunión de gente joven. Una cosa que después con el tiempo uno también la va tratando de imitar y de perseguir. Oscar era muy interesado
en abrir puertas para los jóvenes. Yo creo que eso también te lo da la escuela, claro. te lo da la posibilidad de compartir con los alumnos y te das cuenta de la maravilla que traen cada uno de ellos y de lo que podés aprender de ellos. Y hoy en política es hermoso ver cuánta gente joven que se involucra, cuánta gente joven que está participando y promoviendo involucrarse en algo tan importante. Te sigo un poco con la historia. Mis padres los domingos por la mañana abrían nuestra casa y ahí se reunían muchos jóvenes de la política y charlaban, y nosotros éramos chicas, pero íbamos escuchando, aprendimos a valorar y a querer mucho lo que ellos hacían, y empezamos a conocer al negro Racero, por ejemplo. No sé si vos te acordás. Los padres tenían sobre calle Alem la misma casa de diarios y revistas, claro, que hoy tiene una hermana del negro, Rafael Racero Borghetti, un encanto de tipo, murió también joven. Y a Sixto López, lo recuerdo mucho los domingos en mi casa, Sixto Baltasar, sí. Era lindo y ya te digo, nuestros padres nos dieron muchos buenos ejemplos. Nos sentimos muy desamparadas cuando quedamos las tres sin César, que era mi papá. Él falleció a los 54 años y en aquel entonces te parecía que era grande. Pero no, era muy joven, sí. Y vos decís hoy, por Dios, ¿no? Tenía tanto, pero bueno, eran otras épocas. Y sí, salimos adelante. Monte es un pueblo muy cálido y muy afectivo y nos ayudaron mucho. Y sí. ¿Cómo fue la escuela? ¿Dónde la primaria? La primaria en la 16, la histórica 16. Lo decís con orgullo, ¿te gusta esa escuela? Sí, me encanta, me gusta mucho, me gusta lo que están haciendo siempre. Yo, te digo la verdad, yo soy como educadora de alma. Si algo a mí me apasionó siempre fue la educación, la docencia, estar en el aula. El banco siempre dije que fue una circunstancia, pero fue una circunstancia hermosa de mi vida. Que por ahí no era lo que esperabas o lo que buscabas, pero cuando empezaste a hacerlo, te diste cuenta que te gustaba. Sí. Además, los primeros 4 años, desde que entré al banco, trabajé en Ezeiza. Viajaba todos los días y volvía en el tren que llegaba acá a las 10:30, 11 de la noche, ¿te acordás? También era otra aventura esa, pero bueno, eras muy joven. Pero hacer ese viaje era, no te voy a decir cómo era al sur, pero era un viaje largo, o sea, largo en tiempo, ¿no? Hoy uno se preocupa incluso por los hijos, ¿no? Y vos le decís, por favor, tené cuidado si salís, si viajás. En aquel entonces, yo cada viaje que me ahorraba, porque me traían o me llevaban a dedo, era a lo mejor el almuerzo del día siguiente. Claro, sí. Entonces, recuerdo que muchas veces estaba en Cañuelas esperando en la garita de la policía y ellos paraban un camión, yo subía al camión, me dejaban acá en la ruta. Y hasta hubo camioneros que me llevaron hasta mi casa. Mirá. Entrando al pueblo, ¿viste? En otras épocas. Fíjate si fue una aventura, ¿no? Totalmente, sí. Hermoso, hice muchísimos buenos amigos también en Ezeiza, gente muy querida. ¿Estuviste cuántos años allí? 4 años y medio. Ah, pucha, mucho tiempo. Y después me mandaron a Monte y yo entré en Secretaría de Gerencia. Y hasta que me jubilé estuve en el mismo lugar. Que fueron 20... Sí, porque estuve 35 años en el banco. Sí. O sea que estuviste casi 30 en Monte, ¿no? Sí. O 30 años en Monte. Sí. Susana, la secundaria fue... Fue en el actual Nacional. Sí. En aquel entonces era el Instituto Juan Bautista Alberdi. Fuimos muy bien preparados, excelentes profesores, profesoras había,
Pero lo lamentable era que si yo quería seguir magisterio, al llegar a tercer año ya en Monte no había. Claro. Entonces tenías para optar entre 2 o 3 posibilidades. Cañuelas, que era para viajar diariamente, Sí. Lobos, que estaba el internado, y te ibas los domingos y venías los viernes, o creo que Las Flores o algún otro pueblo cercano. Pero de esos dos, mi hermana, por ejemplo, Marta, eligió Lobos y se fue a quedar toda la semana allá. Claro. Yo elegí Cañuelas y me recibí en Cañuelas en el año 63 con 16 años. Y en aquella época podías adelantar en los años de la primaria, en los grados de la primaria, y generalmente ya entrabas a primer grado sabiendo leer y escribir, y entonces me pasaron más rápido. Bueno, me jubilé, me recibí de maestra con 16 años, como te digo, y como yo cumplo en enero, ya tenía 17 cuando empecé a dar clases. Susana, yo no te voy a decir que es un récord, pero eras realmente muy chica, Sí. muy jovencita. Si bien, como vos decís, en aquellos tiempos las edades eran otras, y por ahí una chica con 20 años era ya una mujer, cosa que hoy con 20 años están en casa. Y, no te creas, mira que hoy las chicas también maduran rápido, tienen hijos a lo mejor muy jóvenes. Sí. Yo me encuentro con alumnas muy jovencitas todavía, que tienen la edad de mis hijos, y que sorprendentemente alguna me dice, ¿sabés que soy abuela? Claro, porque qué hermoso, fueron ¿no? mamás muy jovencitas, ¿sí? Yo hice otra postura en la vida. Yo me casé a los 30 con Oscar, Sí. a los 32 nació Martín, a los 34 nació María Marta, y a los 42 también nació Manuela. Así que una vida hermosa. Nosotros los que empezamos tarde disfrutamos la vida de otra manera, ¿no? Sí, sí. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y bueno, y ya después estamos dedicados a la familia, ¿no? Sí. Una vida de sacrificio, pero agradable, ¿no? Porque te fuiste adaptando y te fue gustando mucho lo que hacías. ¿Con 17 años ya fuiste a trabajar a un aula o fuiste insertándote de a poco? Hacía suplencias. Fue hermoso porque la primera suplencia que hice, en aquel entonces, adultos, estaba en la escuela 16, a la tardecita Sí, era. sí. Y me tocó adultos. Y tuve una hermosa experiencia con gente muchísimo mayor que yo. Claro, porque yo te iba a decir, bueno, eras muy jovencita y encima Sí. ibas a ser adulto, ¿no? Sí, pero eran excelentes personas que me ayudaron un montón. Claro. Y que entre mi inexperiencia y los deseos de aprender de ellos pudimos hacer mucho. A mí siempre el aula me ayudó mucho, que yo amaba ese espacio y que me apasionaba estar ahí. Entonces resultaba todo muy fácil. Una de las primeras experiencias que tuve fue que me mandaron una semana de suplencia a la escuela del Ciasgo. En aquel entonces no había tanta posibilidad. Otra aventura, ¿no? O una aventura increíble, tanta posibilidad de viajar, Claro, o de ir y volver, claro, como hoy en día las chicas lo hacen. ¿En qué voy al Ciasgo? Entonces mi papá me llevó el primer día y me quedaba toda una semana en una familia amorosa, un matrimonio mayor, que me atendieron súper bien, con un cariño enorme, pero que después no me acostumbraba a quedarme de noche, Claro. sin luz y con muchas cosas. Sí, claro, porque eran tiempos difíciles. En lugares desconocidos, y mi papá me dijo, bueno, vas a ir y vas a venir todos los días. Pero había que ir y venir en lo que en aquel entonces llamábamos taxi. Ajá. Creo que le gasté a mi padre mucho más de lo que gané en esa semana. Claro, sí, pero sí. fue una experiencia hermosísima, hermosa, inolvidable. Después estuve en San Genaro muchos años. También un lugar muy lindo, muy pintoresco, conozco, Hermoso, sí. hermoso. Hice muchos amigos y
y compartí con unas familias excelentes que nos atendían siempre muy bien. San Genaro era como una pequeña ciudad, ¿no es cierto? Sí. Porque estaba el carnicero, estaba el almacenero, y bueno, y había varios puestos que hacían como una... Teníamos todos los días, bajábamos del colectivo, nos esperaban en un sulky para llevarnos a las maestras que veníamos, algunas de Las Flores y otras de Monte, a la escuela. Y si no, caminábamos. El trecho que había entre la ruta y la escuela lo caminábamos todas las mañanas y regresábamos al mediodía. Linda experiencia, hermosa. Después, con los años y la vida, por ejemplo, uno de mis mejores amigos, que fue testigo en nuestro casamiento con Oscar y todo, fue Hugo Rossi, hijo de los dueños de San Genaro. Así que, viste, son las causalidades que nos van llevando en la vida. Cómo se va entrelazando la vida. Quizás el hecho de poder interactuar fácilmente, porque yo digo, una chica joven, muy joven, se recibe de maestra, pero te enseñan lo que vos tenés que enseñar, ¿sí? Pero no te dan la impronta de pararte frente a un aula y hablarle a 20, 30, 40 chicos jóvenes o adultos, como en tu caso, que quizás no eran tantos, eran muchos menos, pero digo, eso quizás lo aprendiste un poco, lo mamaste un poco en casa, en esas reuniones familiares, de tal vez cómo hablaban ellos, ¿no? Tal vez, puede ser. O si no, viene con uno. Como te digo, yo siempre creo que mi espacio era el aula. Yo disfrutaba estar allí. La semana pasada estuve en un reencuentro de alumnos en el Instituto Agropecuario, que todos los años reúne a los que hace 25 años que egresaron. Claro, se fueron con 18 y te imaginás más 25, vienen hechos hombres y mujeres. Seguro. Y uno de ellos, recordando a los profesores cada detalle más o menos de nosotros, dijo con mucho cariño ahora, pero no sé cómo lo habrá vivido en aquel entonces, recuerdo muy bien que eras la que no hacías paro nunca. Así que los chicos han de haber estado medio molestos, ¿viste? Porque yo para mejor los tenía en la primera hora y si no hacía paro... Deben haber hecho cosas. Tenían que ir a clase, aunque sea, a lo mejor por una hora o dos, si había otros profesores que tampoco hacían paro, ¿no? Susana, yo no te hago una persona por ahí de retar, pero sí de imponer respeto, de imponer condiciones con tu forma de ser, ¿no? No te llevó a situaciones límites, a tener Nunca tuve un problema en el aula. Al contrario, con uno de los chicos que nos reencontramos el otro día, estábamos recordando, me encantó ir a verlos porque eran muy queridos y muy queribles todos los de ese grupo. Yo trato de ir todos los años, pero a veces, si faltás... había uno que en los primeros días de clase, yo siempre di lengua. Yo les preguntaba, cuando nos íbamos conociendo, ¿les gusta esta materia? ¿Les gusta escribir? ¿Les gusta leer? Y hubo uno que, con mucha franqueza, me dijo, no me gusta escribir, no me gusta leer, no me gusta lengua. Estoy acá porque me mandan. Y se quedó mirándome así, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que compartir el año. Digo, mirá, te hago una propuesta. Ahora es marzo, pero cuando lleguemos a noviembre, estoy segura que vos vas a querer la materia y nosotros nos vamos a querer mucho más. Fue hermosísimo haberme encontrado con ese muchacho, un hombre grande ya ahora, que también recordaba, cuando yo se lo hice recordar, esa situación. Y sí, vos tenés esa obligación como docente, que el alumno al que no le interesa tu materia, aprenda a quererla o aprenda a vivirla de la mejor manera posible, para aprender lo que necesita y lo que él puede sacar de sí
relacionado con la materia. Lindo, muy lindo. Hoy te vienen por ahí, por distintas circunstancias de la vida, recuerdos de aquella época, de aquellos esfuerzos, pero seguramente los vivís con satisfacción, ¿no es cierto? Enorme, enorme. Fíjate vos que yo tenía 21 años y me invitaron un grupo de amigos que tenían un sueño hermoso de hacer un secundario en Monte orientado a la actividad agrotécnica. Me invitaron para ser la profesora de lengua, fundadora, digamos, del Instituto Agropecuario. Y lo tomé, hicimos ese desafío hermoso, era gente toda muy joven la que daba clase, y empezamos con muy poquitos alumnos. Fue una experiencia de vida hermosísima, y hoy, en este año que el agropecuario cumple 50 años, bueno, sabés el orgullo que significa para mí sentir que soy profesora fundadora del Instituto Agropecuario de Monte. Nunca lo vi como una escuela privada distinta, claro, al resto de las escuelas de Monte. Para mí fue mi casa, mi familia, y desde ese año que empecé como fundadora, me jubilé, trabajé todos los años y me jubilé a los 50 años cumplidos, y con excepción de 4 años que estuve de concejal y pedí licencia, porque me parecía que era lo correcto, y 8 que estuve en el consejo escolar y también tenía licencia fuera del aula, todos esos años estuve dando clase todos los días. Susana, era más difícil porque había menos medios, era más complicada la cosa. ¿Será más fácil dar clase hoy teniendo la computadora, los teléfonos celulares? Iba a decir las calculadoras inteligentes, pero ya dejaron de existir porque está todo metido en el celu. Yo hoy estaba en un lugar y oí una máquina de escribir y me trajo tantos recuerdos, ¿no? Y le dije a Susana Oyarzábal, que era el lugar donde estaba, le digo, ¿hay todavía máquina de escribir? Y juntos recordamos las clases de mecanografía, ¿te acordás? Sí, lo que implicaba todo eso. Yo digo, aquello que parece tan lejano no hace tanto tiempo que pasó. Tal cual. Y hoy hay demasiada tecnología que no sé si ayuda o complica, porque por ahí los chicos tienen todo y por ahí están más dedicados al celular que a prestar atención a los profesores, ¿no? Mira, yo creo que cada época tendrá sus pros y sus contras. Si el docente en mi época le ponía pasión y le ponía dedicación y responsabilidad y compromiso frente a los alumnos, todo andaba bien. Y hoy debe ser igual. Hoy, con otras vivencias alrededor de los chicos, uno tiene que hacer lo mismo, enamorarlos de eso que tenés la responsabilidad de cumplir. A vos te entregan alumnos en marzo y vos tenés que devolverlos en noviembre con lo mejor que pudiste sacar de ellos a lo largo del año. Yo soy una admiradora de los docentes. Yo valoro tremendamente la actividad docente y estoy convencida de que los docentes, el maestro de primaria, los profesores, las especializaciones que puede haber en la docencia con relación, por ejemplo, al maestro de educación especial, al de inicial. Yo viví la mayoría de mi etapa docente en el secundario, sí, pero también hice suplencias en el jardín de infantes y me encantó estar en el jardín de infantes. Hice mucho en la primaria y me pareció hermosísimo. Qué sé yo, con el adolescente tal vez encontré un espacio más grato en función de darme cuenta de que tenía mucho para formar. Y no sé si lo logré, pero que lo intenté todos los días, en todas las clases, seguro.
Susana, aunque te parezca mentira, ya transcurrieron 30 minutos de este encuentro que tenemos, que va a durar bastante más. ¿Tenés apuro o no? No, ninguno. Bien, entonces nosotros vamos a un breve intermedio a ver si logramos que nos den aunque sea un poquito de agua, ¿viste? Vamos a un breve intermedio y ya regresamos, bueno, con mucho más de lo que tiene para entregarnos Susana Sánchez, que está hoy con nosotros. Francisco, el de remera gris, consiguió trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional. El Hospital de Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvideladorna.com, vas a la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email, elegís la especialidad y deja tu consulta. Luego das a enviar, en minutos te llegará un mail de confirmación y listo. Hospital Zenón Videladorna. Entender todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Cuidemos juntos la electricidad. Francisco, el de remera gris, consiguió trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional.
Hospital de Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvideladorna.com, vas a la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email, elegís la especialidad y deja tu consulta. Luego das a enviar, en minutos te llegará un mail de confirmación y listo. Hospital Zenón Videladorna. Entender todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Cuidemos juntos la electricidad. Ahí está Francisco, el de remera gris. Y bien, la escuela agropecuaria fue... A ver, este va a ser un momento difícil, pero bueno, tenemos que abordarlo. La escuela agropecuaria fue un ámbito donde conociste a Oscar, ¿o fueron juntos a trabajar ahí? No, fíjate que yo empecé en el año 68, que empezó la escuela, y durante muchos años yo daba clase, y Oscar, no desde el principio, pero sí fue del primer grupo de egresados de sexto año que hubo en la escuela. En realidad era de quinto en aquel entonces, después se hizo de sexto. El sexto. Ahora después va a ser de séptimo, creo. Y, ¿Ah, sí? Sí, las especializaciones técnicas vienen mucho más profundas. De todos modos, Oscar era alumno y lo tuve en algunos años, en algunas clases de filosofía que di algo en quinto y de psicología que di en cuarto. Pero no tenía absolutamente ninguna relación con él hasta el año en que él egresa. Y es una historia nuestra muy linda, porque nace de esa relación hermosa que nos dio la escuela también. Siempre decíamos nosotros que la escuela era nuestra casa, nuestra familia, una por el afecto y otra porque también nos dio esta posibilidad, claro, ¿no? De encontrarnos y de empezar una relación en el fin del año 77, cuando él egresa. En marzo del 78 tuvo el accidente mi hermana. Sí. Esa situación también nos unió mucho más. Y bueno, y empezamos una relación hermosísima. Y en el año 80 ya nos casamos con la intención de armar una familia rápidamente, y nos casamos en enero, el 4 de enero, y el 18 de noviembre, el día de nuestro pueblo ahora,
nació ya Martín. Y ahí seguimos armando la vida. Oscar ya había entrado en la escuela como profesor y con el tiempo fue jefe de secciones técnicas en el campo. Sí, porque el colegio también tiene eso de ir abrigando a muchos de sus alumnos, ¿no? Abrigando y nutriéndose, claro, de ellos. Sí, salvo algunos que se les escapan y que hacen, por ejemplo, televisión, ¿no? Como el que tenemos como acá. Augusto, sí, como Augusto. Pero bueno, digo, Augusto los que... fue alumno mío y su hermano también. Hoy en día me encuentro con gente hermosísima, pero que también, a lo mejor ya tienen sus años o que ya son jubilados de docencia, como el querido Raúl Gerardi, que cada vez que me encuentra me dice, si es posible, delante de los demás, fue maestra mía Susana. Y yo les digo, sí, yo era recién recibida, claro, e hice una suplencia. Claro, era muy chica. Cuando Raúl estaba en sexto. Entonces, viste, ya nos estábamos cruzando. Claro. Yo recién llegaba y él ya se partía. Tenemos en la primaria. Edades parecidas, y tampoco es que me ponga... No, yo soy mayor que Raúl, de todos modos. Y tus hijos que están relacionados con el arte, ¿no? Tuviste algunos alumnos que después fueron artistas, ¿no? Me viene a cuento ahora el Cuervo, Bordoni, que lo conocí mucho, que ahora hace muchos años que no lo veo, pero que bueno, se le dio por esa parte de las... Después, si querés, te paso el contacto. El Cuervo es uno muy cercano, porque después la vida misma nos hizo que, al estar mi hijo en cine, en uno de la primera película que hicieron en el año 2004, cuando fuimos con Oscar y la familia a verlos, uno que vino y me dio un abrazo enorme era Héctor Bordoni. Héctor Bordoni, sí. Nahuel Muti fue alumno nuestro. También, claro, sí, sí. También lo pensé cuando te hablaba de Héctor, que bueno, para nosotros fue siempre el Cuervo, ¿no? Héctor sí, estuvo hasta el final del secundario. No recuerdo a Nahuel, porque yo los tenía en primero y después los chicos... no registro si terminó acá en todo el secundario, pero sí, recuerdos hermosísimos de ellos. Y de Nahuel Muti por ahí tuvimos menos, o yo me acuerdo menos. En cambio Héctor, porque era callejero, jugaba era muy andariego, claro, era muy buen jugador de fútbol, entonces yo me relacioné con él por el tema del deporte. Vivían en lo de Angelita, que era en lo de Angelita Carini, que era otro lugar de encuentro, ¿no? Porque otro lugar inolvidable para todos los jóvenes que pasaron por las aulas del agropecuario. Bueno, estábamos diciendo que se encontraron con Oscar ahí, ya armaron la familia, y bueno, y después siguieron andando y hasta compartieron muchos otros gustos, como el de participar en política, ¿no? Sí. ¿Cómo surge el tema de la política? Vos traías ya una historia política porque en tu casa, es más, había nacido en la calle Alem, fíjate si ya te relacionabas es verdad, con la política y con ese partido político, ¿no? Sí, sí. El de don Leandro N. Sí, sí. Pero además, porque esas reuniones en tu casa, además de reuniones de amistad, eran reuniones políticas. Sí, sí, sí. Mis padres participaron en listas como candidatos, siempre estaban en esa actividad. Y no te olvides que yo te estoy hablando del año 80, cuando nos casamos con Oscar. Claro, entonces, a un paso de la... Era una época de una efervescencia política que nos trajo, sobre todo, hubo muchos más referentes políticos importantes, pero en mi caso, un afecto especial, una admiración especial, un cariño especial por Raúl Alfonsín. Que en el 80 ya nos empezábamos a animar más, ¿no es cierto?, a decir, a hablar, porque por ejemplo mi padre, que tuvo la suerte de vivir muchos años de democracia y de disfrutar a Alfonsín, y porque tenía ese gusto político del cual yo heredé y me hago absolutamente cargo constantemente, ¿no? Sí, sí. Digo, él me contaba
que en la época de Ilía, no era fácil, cuando vinieron los militares después, no era fácil hablar de política. Había que tener, como se dice, muchas agallas para hacer reuniones políticas, porque los militares no querían, no dejaban, no permitían, y se cometían algunos actos bastante tristes, ¿no? Yo recuerdo una anécdota una vivencia que tengo, ¿no? Con mi hermana, mirar a través de los visillos así de la ventana, si pasaban por enfrente de mi casa, mi papá en aquel entonces estaba como muy identificado como radical, y hubo muchos amigos de él y nuestros, de la casa, de la familia, que estuvieron presos. Mi padre no vivió eso, pero a nosotros nos angustiaba pensar, claro, que podía pasar. Que podía ser, claro, que podía tocarle. Y bueno, y fueron épocas a lo mejor duras, uno no se terminaba de dar cuenta. Vos viste que la juventud, gracias a Dios, te provee de una impunidad hermosa, que pareciera que somos inmortales y que somos indemnes a cualquier cosa que nos pueda pasar. Sin ir más lejos vos, o sea, sin ir tan lejos a aquellas vivencias que me contaba mi padre, a nosotros nos tocó vivir el derrocamiento de Isabel Martínez, de Ilia, claro, y la vuelta de General Perón, tal cual. Cámpora y Solano Lima, que le permiten, o sea, volver, la vuelta de Perón, que había estado exiliado durante muchos años ya en Puertas de Hierro, como decían en España, ¿no? Después Isabel Martínez, que yo no voy a decir que fue un gobierno nefasto, pero que terminó muy tristemente, ¿no?, con el derrocamiento. Es decir, puede haber sido bueno o no, pero terminó en eso, que la terminaron sacando los militares, como se decía, y ahí vivimos una etapa muy triste hasta en el 83, que se hizo nuevamente la luz. Y te decía que ya nos empezábamos a animar en el 80 a hacer algunas reuniones y a empezar a levantar la voz, porque es como que los militares se estaban desgastando, ¿no? Una eso, otra, no te olvides el tema de la guerra de Malvinas del 82, que también promovió un exacerbado patriotismo, una situación en la que todos nos sentimos muy involucrados. Quisiera destacar también, porque ayer se cumplieron los 35 años de la democracia, y todos lo recordamos, creo que no solamente los radicales, sino en general el pueblo y todas las fracciones políticas. Alfonsín en aquel entonces, fíjate que siempre fue un hombre muy convencido, muy apasionado y muy valiente. No sé si vos lo recordarás, pero en aquel entonces Alfonsín fue casi, no quiero equivocarme, pero creo que uno de los muy pocos que se opuso a la guerra de Malvinas. Seguro, Y que lo manifestó públicamente, y que parecía que en aquel entonces había quedado como con una cierta falta de patriotismo. Y al poco tiempo nos dimos cuenta de que había sido un visionario. Claro, el tiempo un hombre le dio la razón. Que tenía las cosas más claras que el resto de estos militares, que en una inexperiencia y en una... ¿Qué te puedo decir? No sé, porque ya no tiene adjetivo. No, para mí fue... como se diría vulgarmente, un manotazo de ahogado, como para tratar de salvar un gobierno que se les venía a pique, y intentando recuperar las Malvinas a costa de mucha sangre que ellos creían que no se iba a producir porque creían que no iban a venir. Pasa lo que pasa. Pero ¿cómo llegan ustedes a la política? ¿Algún amigo? ¿Algún referente? No, a Oscar siempre le encantó. Siempre era una persona sumamente comprometida con el resto de la gente, con la comunidad en la que uno vivía, con todos los que compartíamos algo en el trabajo, en el estudio, en lo que fuere. A él le gustaba, a mí también. Y en aquella época, como te digo, escuchar el preámbulo de Alfonsín era
dosis de adrenalina que te levantaba, que te hacía llorar, que te hacía reír, que te impulsaba a hacer cosas. Creo que esas 9 de julio llenas de gente, millones de personas, vos decís, era increíble. Millones de personas a lo largo de todo el país, porque en todo el país había un fervor y una efervescencia, que Alfonsín la consiguió con eso, con lo que te decía, ¿no? Con mucho coraje, con mucha valentía, con una convicción exacta de que él estaba en un momento histórico y que debía actuar de esa manera, y la logró con algo tan importante y tan simple como era recitar el rezo laico que él decía el preámbulo. Claro, ¿no? y la gran capacidad de orador que tenía. Sí. Bueno, y compartieron ustedes muchos momentos lindos dentro de la política, que es también, porque la política está bastardeada, pero en realidad yo suelo decir, no soy dueño de estas palabras, pero digo, no es la política, sino por ahí han sido los políticos los que han ensuciado un poco la cancha. La política es una actividad maravillosa, ¿no es cierto?, en la que durante muchos años se hizo ad honorem, por eso lo de honorable, ¿no?, porque la gente le daba su tiempo al pueblo, a la provincia, al país. Después, bueno, evidentemente por las necesidades que tenemos cada uno, se tuvo que hacer casi una profesión. Pero digo, la política es un arte maravilloso. Nosotros, eso sí, ¿ves? No lo vivimos nunca como una profesión. Vivimos siempre dedicados a poder aportar lo que se podía en las distintas intervenciones que tuvimos. Siempre estuvimos juntos dentro del radicalismo, y hasta el último año de vida de Oscar, en el 2017, siempre participando muchísimo. Oscar viajaba, yo te diría que una vez cada 15 días a encuentros y reuniones en La Plata. Bueno, también se dio que a lo largo de los años fuimos haciendo infinidad de amigos en la política, y nosotros siempre seguimos trabajando en lo nuestro. Claro, nunca, siempre cuando tuvimos una actividad por la política, digamos, Oscar llegó a ser secretario de Desarrollo Social del municipio y secretario de gobierno del municipio lo recuerdo, con Beto. De Beto Arbizú. Fíjate, a veces la ignorancia de uno y la poca especulación que hacíamos de esa actividad muy circunstancial que nos tocaba. Tratar de rendir lo más que uno podía en el lugar que ocupaba, pero para jubilarte el día de mañana, con la posibilidad de haber tenido un cargo como el que él ocupó de secretario de gobierno, en cualquier jubilación necesitas haber permanecido 3 años continuos en una función. Oscar fue 2 años secretario de Desarrollo Social y 2 años secretario de Gobierno. O sea que nunca jamás pudo acceder a tener una jubilación por ese espacio. Y nunca lo lamentamos. Siempre dijimos, bueno, no lo sabíamos, y además no especulábamos con sacar una ventaja de la actividad política. Así también conocimos hermosísima gente, tanto local como de fuera de Monte, dentro del radicalismo y fuera del radicalismo, porque tenemos hermosísimos amigos que son peronistas, que pueden estar en cualquier otro tipo de fracción política, y que hemos logrado mantener una hermosa amistad, nada más que porque sabemos que nos respetamos en nuestras posturas, ¿no? Susana, y a vos te tocaron también cargos interesantes, fuiste concejal, en el consejo escolar, ¿estuviste? No. Sí, 2 mandatos. Bueno,
8 años. ¿Y sabes qué es lo que me inquietaba ahora cuando te escuchaba, ¿no? Tuve la suerte de hacer un mano a mano con Raúl Carlos Iribarne, y él le ponía todas las fichas a su esposa porque decía que mientras él iba con la medicina y con la política, su señora le criaba a los hijos y llevaba adelante la casa. Sostenía la familia. Exactamente. Hermoso. Y en este caso ustedes eran docentes, políticos, padres de familia. Es decir, ¿cómo los chicos se fueron, o cómo fueron arreglándose ustedes para llevar adelante la familia a la que le tenían que restar tiempo, ¿no? Nosotros teníamos la inmensa dicha y suerte que hasta el año 97 vivimos con mi mamá. Claro. Y entonces ella era un poco el suplente nuestro cuando no estábamos, cuando Oscar estaba en clase y yo. Claro. Oscar, como era técnico, tenía 2 turnos, mañana y tarde, en Claro. el colegio. O sea que se hacía un ratito para Volvía venir. a almorzar, Claro. y regresaba enseguida al campo. Y a veces daba clase en la mañana acá en el pueblo y a la tarde iba al campo, y ya los últimos años estuvo mañana y tarde en el campo. Pero claro, mi madre fue esa presencia invalorable y necesaria, que era la que sostenía la casa y la que nos ayudaba a criar a nuestros hijos. Para mis hijos, cuando perdimos a mi mamá, fue como perder también la abuela que los crió y que los trató como madre. Era una parte importante de la familia, era una de las patas de la mesa, ¿no? Sí, sí, que apuntalaba la familia, porque bueno, ustedes estaban dedicados a muchas actividades, ¿no? Sí. De todos modos, te digo, siempre nos apasionó la política y siempre estuvimos en ella, pero el que más incursionó en la política, siendo muy joven, pensá que Oscar en el año 83 era consejero escolar. Y él tenía muy poquitos años, era muy joven, pero yo, como te contaba, que en ese mismo año tuve a mi primer hijo, claro, yo me dediqué a criarlos, a los 2 primeros, y recién empecé a volver a trabajar y a disfrutar de la actividad política cuando ya los chicos fueron un poquito más grandes. Mientras tanto, Oscar ya había hecho amigos a lo largo de toda la 5ª sección y conocía a mucha gente. Fíjate que ahora nos encontramos con que el vicegobernador Daniel Salvador es amigo nuestro de hace 30 años. Entonces uno valora esas cosas porque decís, bueno, nos podemos seguir encontrando, nos podemos seguir mirando a la cara, nos podemos seguir tratando como amigos. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años y de la vida nos damos cuenta que no hemos fallado demasiado. Y claro, y además había que tener tiempo para eso, ¿no? Para las reuniones, por ahí, para alguna reunión social, alguna salida que había que hacer acá, además de la clásica salida al comité, pero después además había que viajar, ¿no? Por eso lo de la abuela era invalorable. Sí, para mis hijos fue hermoso. Claro, la que aparte, menos la disfrutó fue Manuela, porque cuando ella ingresaba a la primaria, mamá falleció, pero la recuerda con un cariño enorme, los 3. Sí. Y digo, también la dicha de poder vivir con la abuela, que no es mamá, o sea, que siempre te da algún plus, ¿no es cierto?, que te permite más cosas que por ahí mamá... Los crió muy bien. Nosotros hicimos todo lo que pudimos, pero estoy segura que mis hijos recuerdan a mi madre con enorme cariño. A sus otros abuelos igual. Seguro. Pero ellos no estaban acá en Monte y entonces era más... Sí. Más lo cotidiano lo llevaba mi madre adelante. Ajá. Yo digo que quizás vayas a coincidir, la vida te quitó cosas, porque te quitó tu padre de muy joven, bueno, Oscar te acompañó 40 años. 40 años, o sea que
lo disfrutaste realmente, pero también te dio mucho, ¿no? Porque te dio la posibilidad de tener a tu mamá en casa, de tener una relación con tu esposo de 40 años y de haber compartido el día a día con la actividad laboral, con la actividad política y además con la familia, ¿no? Sí, sí. O sea que yo digo que debes estar agradecida. Mirá, no sé si da pero esto es un mano a mano y como dicen a veces, uno puede contar ciertas intimidades. Seguro, para eso estamos. El año que viene van a ser 10 años que a mí me descubrieron cáncer, como a tantas mujeres. En el primer momento sentimos, junto con Oscar, que fuimos los dos primeros que supimos, hasta que se lo compartimos a los chicos y tuvimos el resguardo y el apoyo de toda la familia. Desde el primer momento sentimos un temor. Seguro. Porque además 10 años atrás, aunque parezca mentira, las cosas eran distintas ahora. Sí. Y era también algo que te asustaba sobremanera. Pero lo que sentí, te diría, porque fue todo muy rápido y en 9 días resolvieron mi operación y resolvieron después los tratamientos. Sí. y todo se fue dando muy consecutivo. No tuve tiempo de asustarme tanto. Y lo que yo les decía a los médicos era que en realidad lo que sentía era que había sido una privilegiada toda mi vida. Por muchas razones, por el lugar en que nací, por cómo me crié, por los amigos que yo tengo a lo largo de la vida entera. Ruli, por ejemplo, es amigo mío desde que éramos chiquitos, íbamos a la escuela de 16 juntos. Jorge Funes, tantos y tantos amigos de acá de Monte que compartimos desde la escuela primaria, después en la secundaria mucho más. Y entonces, ¿cómo me iba yo a pensar que no me iba a pasar algo como tener esa enfermedad tan temible? Claro. Si yo había vivido siempre recibiendo, me parecía a mí, cosas buenas, de adentro de mi familia y de afuera de mi familia. Entonces, yo lo tomé con esa filosofía. Y recuerdo que cuando iba a las aplicaciones de rayos, a radioterapia, me decían, bueno, acá viene la optimista. Yo no es que era optimista, yo estaba re asustada también, seguramente. Pero siempre les decía eso, ¿no? A lo mejor me tocó esto porque la vida tiene que equilibrar un poco. Claro. Si siempre tuve lo que quise y a lo mejor un poco más, y todo me iba bastante bien en la vida, qué sé yo. Ahora, la falta de Oscar sí me ha costado más. Me ha costado más tener esa filosofía de decir, lo tuve 40 años, compartimos felices 40 años, tengo que aceptar mejor. Me costó bastante, pero seguro estamos saliendo. Nosotros nos vamos a otro breve intermedio, ya nos vamos, pero nos queda la parte más linda, nos queda la parte de los chicos, que ahora tenés a una cerquita acá, cerquita de tu casa, para hacerte compañía. Bueno, nos quedan unos 20 minutitos finales que los vamos a desarrollar luego de este breve intermedio.
Gris. Consiguió trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional. El Hospital de Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvideladorna.com, vas a la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email, elegís la especialidad y deja tu consulta. Luego das a enviar, en minutos te llegará un mail de confirmación y listo. Hospital Zenón Videladorna. Entender todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Cuidemos juntos la electricidad. Francisco, el de remera gris, consiguió trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional. Bien, como decíamos, bueno, se viene el envión final. Espero, Su, que la estés pasando bien, que haya sido hasta acá entretenido. Nosotros nos estamos demasiado entretenidos y gustosos de tenerte. Viene el envión final, porque yo digo, viene la parte efectiva, que es quizás la más linda. Ya más o menos nos fuiste contando así muy esporádicamente cuándo fueron llegando los chicos, y bueno, y cómo te cayó el crecimiento de ellos, las carreras que eligieron, que se te fueran del nido, y hasta como que te dejaran sola ahora, ¿no? Pero algunos ya están volviendo. Sí. Si bien vuelven todos los fines de semana, prácticamente. Nosotros teníamos, no te olvides que justamente en el Instituto Agropecuario tenía esa particularidad. Nuestros alumnos muchos eran chicos de otros lugares. Claro. No solo de Buenos Aires, sino de pueblos vecinos, de distintos lugares de la provincia.
que también, atraídos por la enseñanza que les interesaba a ellos y que ya se fue haciendo, digamos, reconocida por una cierta calidad en la enseñanza, como la mayoría de las escuelas de monte, porque gracias a Dios ese es uno de los aspectos montenses que podemos enorgullecernos. La educación en monte, en la enorme mayoría de sus ofertas educativas, es de calidad y es de las mejores. Nosotros teníamos muchos alumnos de afuera. El chico que se va de su casa, en ese caso se iban más pequeños, se venían de 13 años, se iban de 18, de vuelta a sus pueblos o a sus ciudades. Pero nosotros con Oscar sabíamos, por esa experiencia, que cuando cumplieran 18 los nuestros también, si querían seguir estudiando, se iban a ir. Y fue así, ninguno de los tres volvió. Claro. Porque Martín se dedicó a lo que era su pasión desde jovencito, desde muy chico, que decía que iba a ser director de cine. Nunca dijo que iba a ser actor, por ejemplo. Claro. Pero sí director de cine. Y ahora se gana la vida, digamos, como guionista más que nada. Porque en general está todo muy difícil para poder hacer una película, pero es la actividad tan rica y tan amplia que les da posibilidades de trabajar. Ustedes seguramente lo acompañaron, lo apuntalaron, como se dice, como se decía antiguamente, pero no les hizo ruido decir que fuera cineasta, si se va a morir de hambre. O sea, antiguamente nuestros abuelos decían, te vas a morir de hambre. Vos sabés que, mirá que se dio con los tres. María Marta estudió publicidad y diseño gráfico. Y Manuela, dibujo y pintura. Entonces vos decís, los tres tenían una determinada inclinación artística y aptitudes para lo que eligieron. Pero con Oscar más de una vez nos sentamos a conversar y dijimos, bueno, mirá, si estamos en una época en la que no hay una determinada profesión que te dé garantía para vivir, los acompañamos y los apoyamos y estamos a disposición de ellos en lo que les guste y en lo que se sientan enamorados de hacer. Seguro. Así que nunca nos preocupó demasiado. Martín, pensá que se recibió en el 98 y en el 2004 con 3 amigos más que siguen siendo, gracias a Dios, sus amigos hoy en día y que seguramente lo seguirán en la vida, hicieron la primera película, 4 directores juntos, recién recibidos, digamos, y varios profesores que los acompañaron, y ganaron la posibilidad de ir con esa peliculita, como ellos decían, al Festival de Venecia. Entonces, muy chicos, hasta salieron del país, hasta se fueron, y nosotros realmente nunca les pusimos obstáculos a nada. María Marta también estudió publicidad, tenía actividades y ¿qué te puedo decir? Encuentros con gente mayor, con gente distinta, por el estudio que estaba haciendo, y siempre confiamos enormemente en ellos y los acompañamos porque sabíamos que estaban haciendo lo que querían. Lo que les gustaba, claro. Después fíjate que, por ejemplo, en el caso de María Marta, encuentra su interés máximo y realmente lo que quería en diseño gráfico. Siempre le apasionaba ese tipo de actividad. Y la chiquita también, la chiquita que es más alta que vos y yo, y que es grandota, pero sigue siendo para nosotros la más chica. Está en una actividad hermosa como es el tema del dibujo y la pintura, y tiene amigos desde hace muchos años en la misma actividad, con los mismos intereses, yendo todos los años a encuentros de dibujantes y de pintores y qué sé yo, y
siempre los ayudamos, los acompañamos y sabíamos que no iban a volver a monte. Así también el año pasado yo sentí eso. Los chicos siempre tuvieron mucha libertad. Yo sabía que contábamos con ellos en todo momento, lo supe después cuando me quedé sola. Claro. Y no me costó quedarme sola porque yo sabía que ellos seguían con su vida. Ahora, gracias a Dios, tengo la inmensa dicha de que María Marta y su familia, Agustín y Tommy, vienen a hacer su experiencia nuevamente de regreso a Monte. María Marta siempre fue una enamorada de Monte y le costó la ciudad grande. Nunca se sintió totalmente a gusto ni en Buenos Aires ni en La Plata. En cambio, Manuela y Martín disfrutan mucho Buenos Aires. Y bueno, eso nos deja un poco más tranquilos también. También aprovechamos en este mano a mano a indagar en las personas que tienen alguna inclinación política para saber si seguirían en esa actividad. A ver, vos diste mucho, pero no sé si diste todo. ¿Volverías a ser concejal si te lo propusieran? ¿O volverías a ocupar un lugar importante para la comunidad, para tu partido? Mira, te soy franca, yo no lo descartaría porque me apasiona. Y porque tenés tiempo ahora. Pero te digo la verdad, estoy convencida totalmente de que llega un momento en la vida de cada uno de nosotros en el que tenemos que tener la certeza de que hay que abrir espacios a los demás, hay que acompañar, hay que apuntalar, hay que fortalecer, y eso es lo que yo trato de hacer ahora. Yo estoy convencida de que en todos los partidos políticos, no se ha dado solo en el nuestro, sino en casi todos, si lo vivís en Monte, si vos ves una sesión del Consejo Deliberante, es un placer ver cuánta gente joven hay en el salón. Antes éramos todos más grandes. Y yo no descarto que los de cierta edad no sirvamos para nada, al contrario. Ni tampoco la juventud me da la exacta garantía de que van a hacer las cosas siempre bien. Pero yo soy una convencida de que los jóvenes tienen en sus manos la posibilidad de mejorar todo lo que nosotros nos hemos equivocado de muchas formas, los que ya tenemos más años, y ellos van a encontrar un camino mejor. Soy una convencida de que los caminos de la educación tienen que nutrirse mucho de gente joven, los caminos de la política igual, y entonces yo ya acompaño, apoyo, hago lo que puedo desde el lugar en el que me tocó estar y haciendo uso y abuso de esas amistades que te digo que uno logró en la vida, conseguir cosas para nuestro pueblo. Susana, sentarse en una banca en el Consejo Deliberante debe ser de un shock importante. A mí me ha pasado entrar y por ahí como jugando a sentarme. Vos sabés que hago esto hace 40 años y bueno, y muchos años hice un poco esto de estar relacionado con la política, y por ahí a sala vacía me he sentado en una de esas bancas y bueno, es como que, porque si uno se lo toma con responsabilidad, debe ser groso estar ahí adentro, ¿no? Sí, es muy comprometido. Es muy importante. Yo creo que uno tiene que darse cuenta de lo importante y lo orgulloso que uno tiene que sentirse de estar representando a la gente. Que te hayan apoyado, que te hayan elegido, te brinda la posibilidad de hacer muchas cosas buenas, te brinda la posibilidad de defender lo que te parece que es justo y de sostener y fortalecer lo que te parece que está bien para el pueblo en general, de conseguir cosas, de disentir desde el respeto con los demás y de lograr entre todos
algo mejor para la comunidad en la que vivimos. Yo disfruté muchísimo del Consejo Deliberante y lo sufrí también porque tuve unos oponentes importantes en aquel entonces. Pero sí, tengo recuerdos inmejorables. ¿Y vos crees que se sigue tomando, porque la gente, no sé si cambia, porque alguna vez alguien me enseñó que la gente no cambia, sino que mejora o empeora, pero digo que por ahí vamos empeorando en algunas cosas. ¿Vos crees que se sigue tomando con esa misma responsabilidad que lo tomaba la gente de antes, que hasta por ahí no cobraba y se sentaba en ese lugar diría futbolísticamente, por amor a la camiseta? Vos sabés que yo tengo una postura que no, a lo mejor la mayoría de la gente que está en una función no la va a compartir, pero yo creo que el que llega a una función desde esa vocación de servicio que tiene que tener el político, tiene que dar permanentemente ejemplos. En épocas difíciles, si la cosa se pone dura, primero que se ponga dura para los políticos y después para el resto. Yo recuerdo en aquella época cuando siempre se vivieron épocas difíciles en un pueblo como el nuestro. Seguro. Gracias a Dios, nunca fueron cosas demasiado dramáticas, pero en una época en que Oscar era secretario de gobierno, estuvieron 3 meses el grupo político sin cobrar sueldo, pero pagando lo que correspondía y lo que era justo a todos los empleados municipales. ¿Por qué? Porque no llegaba el dinero de la provincia, eran épocas bravas, sí. Y la opción era que dieran ejemplo los que habían llegado por una candidatura. Hoy en día yo pienso lo mismo. Yo creo que eso va con la persona. No es que los de antes eran mejores o los de ahora mejores. Cualquiera, el que estuvo antes, el que está ahora y el que va a estar después, si tiene realmente vocación de servicio, si tiene compromiso y responsabilidad, se dedica y se empeña y da el ejemplo y se achica si tiene que achicarse y se agranda en proyectar cosas y en ofrecer cosas a la gente. Yo te digo la verdad, no puedo entender, estos días justamente a fin de año vos ves que se hace un ranking de los legisladores nacionales, por ejemplo, quién presentó más proyectos o quién presentó menos proyectos. Y yo te aseguro, me moriría de vergüenza, de indignidad, si yo estuviese ocupando un lugar tan importante y tan valioso para la vida del país, como es legislar a nivel nacional, y haber faltado la mayoría de las veces o no haber presentado los proyectos que debía haber hecho. Entonces, desde esa óptica, no son los tiempos, somos las personas las que le damos la impronta mejor o peor a la actividad que tenemos. Te decía porque, respecto de si cambiamos, o sea, si mejoramos o empeoramos, como te decía hace un rato, porque justamente fueron contemporáneos y yo sé que fue tu amigo, lo dijiste hace un rato. Justamente Raúl Iribarne fue contemporáneo de Raúl Alfonsín. Sí. Raúl se fue con los bolsillos vacíos y Rulli se fue con los bolsillos vacíos, pero ambos de distintos lugares, pero con un mismo objetivo, le pusieron vida a la política. ¿Y sabés lo que cosecharon? El respeto de la gente. Si vos a lo largo de los años estás en política y no tenés eso que puede ser mínimo, pero que es enormemente valioso, que es el respeto de la gente, el que te saluden en la calle con la confianza de saber que hiciste las cosas lo mejor posible. Rulli le daba el mismo valor, seguramente,
a su despacho de intendente municipal y a su consultorio Seguro. de médico, desde el que le brindaba a la gente lo mejor de sí. Alfonsín, fíjate que vivió en el mismo departamento que era de su madre, ni siquiera era propio, o que había sido de su madre, y murió en ese departamento. Entonces vos decís, si a lo largo de una actividad política con los años no lograste eso, ¿no? Salir con la frente alta a la calle, que te respeten, como vos respetás, y debés hacerlo con todo el mundo. No ganaste nada, podés haber ganado dinero, y eso realmente puede ser el precio de las cosas. El valor es otro. ¿Cómo te sentís en la parte más linda que tiene el ser humano, que es el de ser abuelo o abuela en este caso? Ay, muy contenta. Tengo 2 hermosísimos nietos, un hijo de María Marta, que está acá en Monte, Tomás. O sea que lo vas a tener cerquita. Sí, sí, y José, el de Martín, que vive en Buenos Aires, pero que vienen muy seguido, estamos juntos siempre. Son tan pequeñitos y te sostienen un montón. Vos viajás algún fin de semana para allá, bueno, ahora como Sí. te decía lo vas a tener acá, pero vas a ser de abuela allá. Sí, no te creas, ellos vienen mucho. Mucho. Pero yo también, a veces voy. No quiero que nos despidamos sin dejarte de decir que disfruté muchísimo el consejo escolar. Ajá. Es un ámbito hermosísimo. Si a vos te apasiona la educación, como en mi caso, y yo lo digo con mucha humildad y hasta con inocencia, ¿no? Porque yo me sentí dueña de todo en el aula. Llegué a dar clase con 51 chicos. Ah, pucha. Épocas difíciles. Llegué a dar clase con 15 chicos. Esas experiencias son increíbles. Y si eso te conmueve y te impulsa, no sabés lo que te puede impulsar trabajar para todas las escuelas del distrito. Para los jardines de infantes, para las primarias, para las secundarias, para adultos, para la educación especial, para todos. Fue una experiencia hermosísima y en la que hice muy, muy buenos amigos de otras fracciones políticas. Tengo excelentes amigos, como tengo amigos de mis hijos que se han criado en mi casa y que son como hijos postizos en otras fracciones políticas. Y podemos convivir perfectamente porque nos queremos mucho y nos respetamos mucho. La política no separa si vos tenés la inteligencia de saber transitar por ella de la mejor manera posible. ¿Qué esperás para las próximas elecciones, que son pronto, son en poco tiempo, ¿sí? Que volvamos a votar, iba a decir con la cabeza que no venimos haciendo, ¿no? Nos falta aprender todavía a pesar de los 35 años, ¿no? Sí, yo creo que todavía siempre nos falta en la vida aprender un poco más a todos y en todas las actividades. Pero no te creas, yo he ido comprobando en cada elección que la gente sola madura mucho, la gente sola elige, sabe elegir, sabe discernir, y se han dado las situaciones, los últimos casos en Monte, los últimos comicios en Monte te dan la pauta, ¿no? Las variaciones que ha habido entre distintos partidos políticos y distintos representantes. Yo sigo apostando a un cierto grupo de gente y valoro enormemente el ingreso en la política de otros jóvenes a los que he ido con enorme franqueza a felicitarlos y agradecerles que entren en política porque son excelentes personas, diciéndoles también con la misma franqueza: yo no te voy a votar, porque yo voy a votar a mis candidatos, claro, sí.
pero estoy enormemente feliz de que te hayas decidido a participar. La política necesita gente buena, de eso se trata, gente ¿no? sana, gente decente, gente honesta, gente dedicada y comprometida, porque ir de candidato a algo es un honor muy grande. Los tuyos todavía no han manifestado, ¿no? Tus hijos no han manifestado el interés por la política. No. Sí son muy comprometidos socialmente, a todos les interesa, pero creo que ninguno de los tres va a incursionar en política. Tal vez, y esto lo digo con aunque sea un mínimo costadito de culpa, tal vez les quitamos tiempo a ellos por esta actividad que nos apasionó tanto a Oscar y a mí. Pero igual, aunque no estén en política, son chicos interesados en lo que pasa en la comunidad, preocupados porque las cosas sean mejor. No trata de criarlos como criamos a los propios y a los extraños. Siempre me acuerdo que las hijas de nuestros competidores en las elecciones eran las mejores amigas de nuestros hijos adentro de casa. Y los hijos. ¿Qué tenían que ver y ellos? eso era hermoso. Claro. Eso era hermoso. Susana, como en un partido de fútbol transcurrieron los 90 minutos y quizás algo de tiempo adicional. Y no te dije, discúlpame, que así como me apasiona mucho la política, no me fanatizo, pero me apasiona mucho el fútbol, y me alegré mucho este domingo con el resultado de River. Y mira, y tenés parte de los colores ahí, ¿eh? Sí, no sabía tu costado River platense. Sigo con los colores, Radical y de River. Claro, por ahí venía la cosa. Seguramente te quedaron muchas cosas para contar y a mí muchas cosas por preguntarte, pero sabes que fue una charla maravillosa, enriquecedora, no esperaba menos, y bueno, y por ahí supe cosas de vos que no sabías. Y como les digo a la mayoría de los que pasan por acá, esto tiene vicios de continuidad, o sea que por ahí a la vuelta nos volvamos a encontrar algún día en otro mano a mano, pero desde ya ha sido muy lindo, muy enriquecedor y muy grato. Muy agradecida. No, y yo te iba a decir muy agradecido que nos hayas dedicado este tiempo. Yo estoy muy agradecida a vos por invitarme a tu programa, a los chicos por haber facilitado estos programas tan interesantes que han enriquecido a todos en el pueblo, y seguramente vas a tener gente mucho más interesante, pero que lo pasé muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Como les digo a todos también, y soy redundante en esto, nos vemos ahí en el mercado, en la plaza, en algún acto, en algún acontecimiento social donde a mí también me gusta estar. Ha sido un gusto, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Espero que la hayan pasado bien, nosotros de manera maravillosa. Nos volvemos a encontrar el próximo martes en otro mano a mano, cuando ya estamos transitando los últimos días de este 2018 que nos deja. Los esperamos el próximo martes, muchas gracias.